Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que estoy segura les va a volar la cabeza. Vamos a hablar de una situación que lamentablemente muchas personas experimentamos en algún momento de nuestras vidas: recibir un insulto. Pero no vamos a quedarnos en lo negativo para nada. Hoy vamos a desarmar un insulto con una respuesta que ha dejado a muchos con la boca abierta, protagonizada por una de nuestras estrellas favoritas, Demet Özdemir. Sí, esa actriz turca tan talentosa, tan carismática y con esa luz propia que tanto admiramos. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en un mundo de inteligencia, elegancia y una respuesta que es pura clase. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y formar parte de esta comunidad tan maravillosa que estamos construyendo juntos. Dale a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. Y ahora, vamos al meollo del asunto. Todos hemos recibido un insulto alguna vez, ¿verdad? Ya sea en persona, en redes sociales, o incluso de forma indirecta. Y la reacción natural, muchas veces, es la rabia, la frustración, las ganas de devolver el golpe, de defenderse con uñas y dientes. Pero, ¿qué pasa cuando la persona que recibe el ataque no responde con la misma moneda? ¿Qué pasa cuando, en lugar de caer en el barro, eleva la conversación, desarma al ofensor con inteligencia y lo deja sin palabras? Eso es exactamente lo que hizo Demet Özdemir, y la forma en que lo hizo es digna de estudio. La situación, como suele pasar en el mundo de las celebridades, se dio en el ojo público. Imaginen el escenario: Demet brillando en un evento, radiante, segura de sí misma, disfrutando de su momento. Y de repente aparece un comentario o una pregunta, no sé exactamente el contexto preciso, pero la intención era clara: herir, despreciar, menospreciar. Algo así como atacar su apariencia, su trabajo, o quizás algo más personal. Un insulto en toda regla, lanzado desde la sombra, desde la envidia, o simplemente desde la mala intención. Y aquí viene lo interesante. Podría haber reaccionado de mil maneras. Podría haberse enfadado, haber lanzado una réplica mordaz, haber ignorado el comentario y fingido que no existía. Pero Demet hizo algo completamente diferente. Algo que nos enseña una lección valiosísima sobre cómo manejar la negatividad en nuestras vidas. Su respuesta no fue un ataque, fue una asterisco desactivación. No intentó ganar una discusión, sino que la disolvió. Fue como si tuviera un escudo invisible de empatía y autoconfianza que hiciera rebotar la negatividad. Lo que escuché y lo que se hizo viral, fue algo así como: entiendo que tengas esa opinión. Cada uno tiene sus percepciones y es válido. Yo por mi parte estoy feliz con quien soy y con lo que hago. Y lo más importante para mí es que tú también encuentres tu propia felicidad. ¡Guau! ¿Se dan cuenta de la genialidad de esto? Analicemos por qué esta respuesta fue tan brillante. Primero, la asterisco validación del sentimiento ajeno. Demet no negó el insulto ni se puso a la defensiva de inmediato. Empezó reconociendo, de forma sutil, que la otra persona tenía una perspectiva. Entiendo que tengas esa opinión. Con esto, baja las defensas del ofensor. Nadie espera que alguien valide su ataque. Al hacerlo, Demet cambia la dinámica por completo. Es como si dijera: no te voy a dar la batalla que buscas, sino que te ofrezco un espacio para entenderte. Segundo, la asterisco independencia de la opinión externa. Cada uno tiene sus percepciones y es válido. Aquí Demet se distancia de la necesidad de aprobación. No necesita que el otro esté de acuerdo con ella para sentirse bien. Su valía no depende de lo que un desconocido o alguien con mala intención piense. Esta es una señal de una autoestima sólida, de una seguridad en sí misma que no se tambalea ante las críticas. Es un recordatorio para todos nosotros de que la opinión de los demás, especialmente cuando es negativa y destructiva, no define quiénes somos. Tercero, la asterisco afirmación de su propia realidad y felicidad. Yo por mi parte estoy feliz con quien soy y con lo que hago, esto es oro puro. Demet no solo se defiende, sino que afirma su estado actual. No necesita justificar nada. Está cómoda en su propia piel, satisfecha con su camino. Esto es lo más poderoso que alguien puede comunicar, que su paz interior no está en juego. Que su éxito y su bienestar son reales y tangibles, no dependen de la validación externa.
Y el golpe de gracia, y lo más importante para mí es que tú también encuentres tu propia felicidad, aquí es donde desarma por completo. No solo se posiciona en un lugar de paz y seguridad, sino que proyecta un deseo de bienestar para el otro. Esto es lo que separa a una persona que reacciona desde el ego de una persona que actúa desde la compasión y la inteligencia emociona. Demet no solo se protege sino que, de alguna manera, intenta elevar al otro. Le está diciendo implícitamente, tu negatividad viene de un lugar de infelicidad. Mi deseo es que encuentres esa felicidad para ti. Piensen en la diferencia. Si Demet hubiera respondido con ira, habría entrado en la misma energía destructiva. Si hubiera ignorado el insulto, podría haber quedado una sensación de debilidad. Pero con esta respuesta, ella recupera el control de la situación de una manera magistral. No solo protege su imagen, sino que lo hace con una dignidad y una elegancia que la hacen aún más admirable. Esta estrategia no solo es efectiva para celebridades, sino para cualquiera de nosotros en nuestro día a día. ¿Cuántas veces nos sentimos atacados en el trabajo o en la familia, con amigos, o incluso en comentarios en línea? La tentación de responder con dureza es enorme. Pero si aplicamos la lección de Demet, podemos transformar esas interacciones. Imaginemos que alguien te dice algo hiriente sobre tu proyecto, tu forma de vestir, o tu carácter. En lugar de pensar, ¿cómo se atreve?, pregúntate, ¿cómo puedo responder como Demet Özdemir? Primero, respira hondo. No reacciones impulsivamente. Segundo, valida su derecho a tener una opinión, sin validar el insulto en sí. Puedes decir algo como, entiendo que veas las cosas de esa manera, o aprecio que compartas tu perspectiva. No significa que estés de acuerdo, solo que reconoces que la otra persona está expresando algo. Tercero, reafirma tu propia posición y tu bienestar. Yo estoy satisfecho /a con el trabajo que he hecho, o me siento cómodo /a con mi elección. Enfócate en tus sentimientos y tus acciones, no en defenderte de la crítica. Cuarto, y esto es lo más difícil pero lo más poderoso, intenta proyectar un deseo de bienestar. Puedes decir algo como, espero que tú también encuentres lo que te hace feliz, o deseo que todo te vaya bien. Esto no es ser falso, es ser estratégico. Es elegir no permitir que la negatividad del otro contamine tu propio espacio. Esta forma de responder no es para ganar una discusión, es para preservar tu paz interior y elevar el nivel de la interacción. Es un acto de inteligencia emocional. Es entender que la mayor victoria no es humillar al otro, sino mantener tu propia dignidad y tu propia serenidad. Además, piensen en el impacto a largo plazo. Una respuesta inteligente y compasiva como la de Demet genera admiración. La gente la ve como una persona fuerte, segura y madura. En cambio, una reacción airada o defensiva puede generar lástima, o incluso reforzar la idea de que el ofensor tiene razón. La clave está en no tomarse los insultos de forma personal, en la medida de lo posible. La mayoría de las veces, los insultos reflejan más sobre la persona que los emite que sobre la persona que los recibe. Son un espejo de sus propias inseguridades, frustraciones o miedos. Al entender esto, se nos quita un peso de encima. No somos el blanco de una verdad universal, sino el receptáculo de la proyección de otra persona. La respuesta de Demet Özdemir nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de herir, sino en la capacidad de sanar, de transformar, de elevar. Nos muestra que la elegancia en la respuesta es mucho más poderosa que la agresividad. Es una forma de decir, mi valor no está en tus palabras, sino en mi propio ser. Y esta es una lección que todos podemos aplicar. En redes sociales donde los comentarios pueden ser brutales, o en conversaciones cara a cara, donde las palabras pueden cortarnos como cuchillos. Recordemos la clase, la inteligencia y la compasión con la que Demet Özdemir manejó esa situación. Ella no se rebajó al nivel del insulto, lo trascendió. Y en ese acto salió victoriosa, ganándose no solo el respeto, sino también la admiración de miles de personas. Así que la próxima vez que te enfrentes a un insulto, a una crítica destructiva, o a una persona con malas intenciones, recuerda a Demet Özdemir. Respira, no reacciones impulsivamente, valida la perspectiva del otro sin aceptarla, reafirma tu propia valía y tu bienestar, y si te sientes capaz, proyecta un deseo de felicidad. No se trata de ser un mártir, se trata de ser inteligente, de ser fuerte y de ser, sobre todo, tú mismo. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido de hoy.
Hemos desgranado la brillante respuesta de Demet Özdemir y hemos aprendido lecciones valiosísimas sobre cómo manejar la negatividad. Espero de corazón que este vídeo les haya sido útil, inspirador, y que les dé herramientas para aplicar en su día a día. Antes de despedirme, quiero agradecerles infinitamente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver nuestros vídeos y por formar parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan sobre la respuesta de Demet. ¿Han vivido situaciones similares? ¿Cómo han reaccionado ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan aprender de esta maravillosa lección. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra familia, pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un abrazo gigante y cuídense mucho. Hasta la próxima.